Nos sentimos siempre en casa aquí. Algún día alguien me va a preguntar de dónde eres y voy a decir de Bolivia, de los negros. Porque hemos pasado mucho tiempo aquí con ustedes gozando estos eventos y sé que ha sido un esfuerzo particular de ustedes. Nosotros llegamos aquí con no más que un tenedor, pues, y la comida, todo ya está provisto por ustedes y entonces le damos gracias al Señor por ustedes, hermanos. Como iglesia son para mí campeones mundiales, y sé que lo han hecho para la honra y gloria del Señor y no para honra y gloria propia, y sé que su deseo ha sido de glorificar a nuestro Dios Trino, el Dios único del universo, el que nos dio su palabra, su comunicación, su carta de amor. Y entonces, hermanos, les digo que somos un equipo con ustedes. Incluso me gustaría que algún día, si por alguna razón u otra no podemos seguir viniendo, que ustedes tengan esta misma visión de ser una iglesia que enseña la palabra de Dios y que hospeda a gente para que puedan seguir siendo entrenados. Hermanos, no hay muchas iglesias que están dedicándose a lo que ustedes están empeñando aquí, con el deseo pues de ver a pastores y líderes y hermanos y hermanas equipadas, enseñados, y eso para mí es una bendición. Espero que otras iglesias vean el ejemplo de ustedes y que hagan el intento de hacer lo mismo en otras partes, hermano, porque necesitamos de alguna forma u otra meter la palabra de Dios en los corazones de los hermanos. Y hoy en día están acostumbrados a comer puros dulces y no están acostumbrados a comer carne, hermanos. Pero al saborear la carne uno se arrima a la mesa, ¿verdad? Fácilmente si sirven carne. Y es lo que quiero ver personalmente, que Dios conceda este sueño que tengo de ver hasta cientos de iglesias o más haciendo lo mismo. No solamente por hacer un evento, pero por el esfuerzo de ver que la palabra de Dios se enseñe. Hermanos, es importantísimo. Tenemos que volver a la iglesia de Cristo a centrarse en la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios no es céntrico, la iglesia mengua, hermanos. Y hoy en día estamos viendo que la iglesia está menguando. ¿Y saben por qué? Porque han puesto la Biblia como algo irrelevante, algo no importa. Vamos a cantar, hermanos, vamos a tener convivios, vamos a tener unidad. Dicen que la doctrina divida. Olvidamos doctrina porque divida. Y hermanos, la doctrina es la verdad que Dios nos ha dejado. Y es lo que cambia nuestras vidas, hermanos. Y tenemos que tener la palabra de Dios en el fondo de nuestras vidas como base sobre lo cual nosotros vivamos. Y solamente hay prosperidad. Y hoy en día hablan de prosperidad, ¿verdad? Pero solamente hay prosperidad en conocer la verdad. Y no una prosperidad económica. Una prosperidad espiritual. Para que puedan tener gozo en cualquier situación, en todo momento, hermanos. Para que tengan propósito de vida en todo momento. Porque hoy en día, ¿por qué abunda el suicidio? Es porque la gente no tiene propósito de vida, no tiene razón por vivir. Y ustedes tienen el tesoro más grande del mundo. Y que hagan el esfuerzo, hermano, el esfuerzo de hacerlo llegar a toda criatura, para que todos sean discípulos. Todos sean discípulos que cuentan, discípulos que estén creciendo
Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad una vez más de estar acá. Y si tienen tiempo libre, hermanos, les animo a estar durante la semana, todo lo que pueda. Porque no le va a dañar nada la palabra de Dios. No le va a hacer ningún daño. Más bien le va a hacer bien. Entonces, hermanos, oremos. Y vamos a encomendar este tiempo a nuestro Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana y por la tremenda oportunidad que tenemos, Padre, de pensar en ti, de mirarte a través de la palabra tuya, de conocerte, Padre. Y sabemos que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y ya tenemos la vida eterna, pero que a veces no la disfrutamos. No llegamos a lo profundo, Padre, porque queremos tomarte a la ligera. Padre, pero pido que esta congregación y estos hermanos, los que han venido desde lejos, que ellos tengan en mente, Padre, la importancia de tu palabra, Padre, la importancia de entenderte a través de lo que está escrito. Y de dejar de conocerte por pensamientos humanos, por los ABCs del mundo, por lo elemental del mundo, sino de conocerte por lo que has provisto, esta revelación tan tremenda. Gracias, Padre, por la iglesia acá que nos está hospedando, alimentando, mostrando cariño y amor. Gracias, Padre, por los hermanos que han invertido miles y miles de bolivianos, Padre, para hacer este evento una realidad. Y gracias, Padre, por los hermanos que han venido desde lejos, han dejado sus casas, su familia, sus iglesias y aquí están. Y Padre, queremos que esta semana no sea una semana de pasar tiempo, de marcar tiempo, sino una semana donde nuestras vidas son impactadas y cambiadas por completo. Padre, pido por los maestros. Padre, somos nada más que siervos de Jesús. No somos nada. Y te damos gracias por esta realidad, porque nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino en aquel quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Gracias por el Evangelio, el mensaje que cambió el mundo, el mensaje que ha cambiado a nosotros mismos, Padre. Nos ha cambiado, nos ha dado vida eterna, nos ha dado propósito de vida. Nos ha hecho prosperar, Padre, en un mundo donde todo está mal. Gracias, Padre, por querernos y por buscarnos a través de tu Hijo. Y gracias por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, de mostrarnos la verdad, de hacernos entender. Y estamos dependiendo una vez más hoy en el Espíritu tuyo, Padre, para poder comunicar la verdad, pero también para poder entenderla. En el nombre dulce de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos estas cosas. Amén. Bueno, los que tienen cuaderno pueden buscar la página número 5 y vamos a seguir en el estudio. Quiero hacer unas observaciones generales acerca del libro de Hechos y quisiera explicarles un poco lo que queremos hacer. Lo voy a mostrar así. Así, hermanos. A ver aquí si esto funciona o no. Está tomando su tiempo.
No quiere funcionar. Como todo buen programa. Bueno, no lo voy a explicar de esa forma. Obviamente. Lo que queremos hacer es tender una cuerda. Saben que cuando las hermanas, las mujeres hacen los secados y todo, van y tienden la cuerda y comienzan a sacar el pantalón y lo guindan ahí con los ganchitos. Y sacan camisa y lo guindan ahí. Y a veces dejan unos espacios entre las camisas grandes y la ropa grande. Y luego llegan al final y ven que, mira, tengo aquí unas medias. Y van entre las camisas donde hay espacios y ponen las medias ahí para que se sequen. Y lo que estamos haciendo en este estudio es que vamos a seguir la historia de Hechos, de la iglesia primitiva. Y vamos a estar guindando ropa en la mente de ustedes sobre una cuerda que sigue así. Ahora, vamos seguramente a dejar algunos espacios para ustedes. Luego van a poder llenar los espacios con información que adquieran en otros estudios o en sus propios estudios. Pero lo que queremos hacer en este estudio es seguir el hilo histórico, panorámico. Vamos a estar estudiando, mientras que estudiamos Hechos, un periodo de 30 años. Ahora, después de los Hechos, vamos a seguir estudiando todos los otros libros del Nuevo Testamento en la orden que fueron escritos. Apocalipsis, claro que será el último libro porque según la historia fue el último libro escrito y lo creo. Hemos ya estudiado Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero en este estudio hay una parte del libro de Juan que vamos a volver a ver. El aposento alto, lo que sucedió en Juan 13 hasta 17. Vamos a ver las enseñanzas que Jesús dio y la oración sacerdotal de Jesús que dio en capítulo 17. Entonces comenzaremos en Hechos, pero vamos a hacer un desvío a Juan. Y la razón es porque en el libro de Juan lo que se enseñó ahí es información, hermanos, que es muy particular a la iglesia. Y lo habíamos dejado cuando estudiamos los 4 evangelios en el panorama de la vida de Cristo, para luego tomarlo en este curso, porque tiene más que ver con la iglesia, con lo que sucedía en el tiempo de Cristo. Sabemos que Cristo dijo que iba a hacer su iglesia, ¿verdad? Y la hizo. Y somos su iglesia. Y entonces, cuando estemos estudiando el libro de Hechos, si llegamos al tiempo de, por ejemplo, Santiago, cuando fue escrito el libro de Santiago, vamos a ir a Santiago y vamos a estudiar el libro de Santiago. Al terminar el estudio de Santiago, vamos a volver en el bosquejo al tema y seguiremos hasta llegar a otro libro, por ejemplo, primera a los Corintios, o primera y segunda Tesalonicenses, y luego primero y segundo de Corintios y Romanos, y más tarde Efesios y Colosenses, y luego al finalizar el libro vamos a seguir estudiando el resto del Nuevo Testamento. Como pueden ver, el libro tiene 552 páginas. Tenemos unos 7 días, hermano, de estudios duros. Perdón. Como no pueden mirar, como pueden mirar, 252. Ahí está mi dislexia, o ¿cómo se dice eso? Cuando cambia, uno invierta números y todo. Pero gracias a Dios tenemos tiempo para hacerlo, hermanos.
y que estén orando durante la semana para que podamos estar, al día más o menos, aunque quizás a veces va a parecer que estamos atrasando, pero alcanzaremos, Dios mediante, esta meta. Entonces, hablamos de algunas observaciones generales sobre el libro de los Hechos. Wow, me botó. Ok. Como con todo comienzo, hay problemas siempre. Vamos a ver si ahora funciona. Wow, me está botando esto. A ver si, lo puedo hacer así de mano. No, lo mismo. Observaciones generales sobre el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es uno de los libros más mal entendidos, más mal aplicados y mal usados en el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que saca citas de los Hechos para probar doctrinas falsas o equivocadas. Entonces, por eso decimos que es mal entendido el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro de transición. Y hay que entender este detalle, hermanos. No fue escrito para dar doctrina a las iglesias locales. Fue escrito para marcar y seguir la historia de la iglesia primitiva. Esto no quiere decir que no es importante o que contradice lo que vemos en la iglesia hoy en día, pero puede haber algunas cosas aquí que son particulares y diferentes y que hay que saber esa diferencia. Narra la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, empezando con la ascensión de Cristo y que continúa con el establecimiento de la iglesia hasta cerca del año 65 después de Cristo. Debido a que Hechos es un libro transitorio, debemos separar cuidadosamente los eventos y doctrinas que eran específicos a ese periodo de transición de aquellos que continuaron en la era de la iglesia. O sea, cuando Dios cambió de trabajar directamente a través de la nación de Israel hacia el mundo, a trabajar con iglesias locales que iban a existir en todo pueblo del mundo, hubo una transición. Dios no está utilizando en este momento a la nación de Israel como su vehículo para alcanzar al mundo. Está usando iglesias locales que existen, Dios mediante, en todo pueblo del mundo. O sea que la voluntad de Dios es que hayan iglesias en todo el mundo. Por eso Cristo dijo, id al mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos en todas las naciones. Entonces, la idea es que Dios iba a estar presente en todo pueblo del mundo a través de su cuerpo, la iglesia, no por medio de Israel como nación. Entonces, ese cambio radical necesitaba un tiempo de transición. Cosas que quizás no se ven hoy en día, como vamos a ver. Pero cosas que eran muy importantes para hacer esa transición de una cosa a otra. Entonces, como hemos visto en el estudio del Antiguo Testamento, tenemos para ser buenos maestros de la Biblia, tenemos que observar qué dice el texto. Y vamos en este estudio a mirar Hechos versículo por versículo.
Por eso es enorme el currículum que tiene. Pero vamos a estar observando lo que el texto dice. No lo que yo quiero que diga. No lo que otros dicen que dice. Sino que vamos a dejar que la palabra de Dios hable por sí. Y eso es algo critical que debemos hacer en nuestros estudios. Y lo hemos tratado de hacer. Pero como somos seres humanos, somos falibles. Y pueden haber errores, hermanos, en este texto de nosotros. Pero en este no. Lo bueno es que la Biblia es verdad de frente de dorso al dorso, ¿no? Interpretación. Vamos a estar interpretando lo que dice el texto. Y vamos a hacerlo cuidadosamente, no bajo nuestros propios prejuicios. Y tenemos que aplicar esto a nuestras vidas. ¿Qué dice esto para nosotros? Y van a haber muchas aplicaciones durante toda la semana. Y quizás ustedes mismos van a decir, wow, nunca había visto eso. Y va a ser una aplicación improvisto para ustedes también. Entonces, vamos a examinar algunos conceptos bíblicos sobre el libro de los Hechos. Primeramente, el autor. ¿Quién escribió este enorme libro de 28 capítulos? Y bueno, podemos decir que es el acompañante de Pablo, que se llamaba Lucas. Y Lucas era el autor. Lucas fue un misionero. No era apóstol, hermanos. No era apóstol de Cristo. Pero en un sentido, como viajaba juntamente con el equipo misionero, podemos decir que sí, era misionero y apóstol con la A minúscula. Lucas fue un habitual compañero de viaje del apóstol Pablo. Podemos ver eso, por ejemplo, en Filemón 24, hermano. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces ahí aparece en la lista de los acompañantes de Pablo en sus viajes. Vamos a seguir mirando 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. El libro de los Hechos contiene muchos pasajes que siguieron el uso del pronombre nosotros. Y cuando ven en el libro de los Hechos el pronombre nosotros, era porque Lucas estaba presente en el evento. Pero cuando él dice, y ellos viajaron, o cuando dice, y él viajó, o él siguió, es que no estuvo, pero había hablado con Pablo y Pedro y otros para saber exactamente lo que sucedió. Podemos verlo en capítulo 16 de Hechos, 10 en adelante, hermano, 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Hasta ahí. Vemos ahí que, léalo otra vez, hermano. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Procuramos. Él estuvo ahí, por eso dijo procuramos. Se incluyó en la narración. Lucas también fue un doctor de medicinas. Vamos a leerlo en Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Muy bien, el médico amado. Me gustaría tener un médico viajando conmigo en todas partes del mundo, porque a veces me he enfermado. Como por ejemplo cuando estuvimos en la India. Hermanos, estaba en el piso con un dolor de estomacal que me estaba matando, parecía. Y me vinieron y los otros hermanos estaban dormidos ahí en el cuarto y yo en la sala. Y fueron y buscaron un médico o un paramédico, no sé quién era, y llegó y
y tenían una inyección y yo les estaba diciendo, pero tengo alergia al penicilina. No, no se preocupe, pero tengo alergia. Y entonces de repente, plan, me dieron y como dentro de 2 horas estaba bien. No sé qué me dieron, pero me gustaría tener una botella de eso. En Colosenses 4, 10 al 14, Pablo no incluyó a Lucas en su lista de compañeros judíos. Vamos a leerlo, a ver la ausencia de Lucas. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de los cuales habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Si Lucas era judío, hubiera estado incluido ahí. Obviamente, no era judío. También podemos verlo en Hechos 1:19 de otra forma, de otra perspectiva, para comprobar que Lucas no era judío, sino gentil. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Hubiera dicho en nuestro propio idioma si fuera judío. No era judío, sino era gentil. Y eso es interesante porque no hay muchos autores en la Biblia que no eran judíos. Dios más que todo utilizó a la nación de Israel para escribir su palabra, pero él era una excepción. Ahora, Lucas fue un escritor, claramente. Lucas también fue el autor del libro del Evangelio de Lucas. Lleva su nombre por eso. Con los 1007 versículos, Hechos es el tercer libro más largo del Nuevo Testamento. Solo superado por el Evangelio de Lucas, que contiene 1151 versículos, y el Evangelio de Mateo con 1071 versículos. Esto quiere decir que Lucas escribió más o menos 30% de las escrituras en el Nuevo Testamento. Eso es bastante. Pensamos a veces que Pablo escribió más que todos y escribió una buena parte y posiblemente otra tercera parte o más, pero Lucas escribió bastante versículos incluidos en el Nuevo Testamento, 30% del Nuevo Testamento. Lucas parece haber obtenido información histórica de sus libros al entrevistar testigos oculares de los sucesos que él describió. Vamos a leer Lucas 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Gracias, hermana. Ya tengo algo en la garganta. Y también vamos a leer Hechos 1, 3 al 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo supo esta información? Bueno, los 11 discípulos le dijeron, obviamente. Claro que el Espíritu Santo le podría haber dado esta información en sueño. O le podría haber hecho escribirlo sin él saber lo que estaba escribiendo.
Pero lo que vemos en las Escrituras es que Dios utilizó a sus autores y guió a sus autores para que ellos escribieran la palabra de Dios tal como Él la quería escrito. Pero Él utilizó la personalidad, la manera de comunicar particular de su escritor, de su apóstol o de su profeta. Entonces, obviamente era profeta, obviamente era guiado por el Espíritu Santo, pero él, por ejemplo, en Lucas dice que muchos se han puesto a escribir. A lo mejor adquirió esa información. Habló con otros también, como vamos a ver. ¿Quiénes fueron los testigos que entrevistó para el Evangelio de Lucas? Dado a que Lucas no presenció el ministerio de Cristo, pero dio descripciones detalladas de sus sucesos y conversaciones también, detalles de sus conversaciones. Debió haber entrevistado a los discípulos de Cristo, obviamente, para registrar los sentimientos de María, cuando dice, y María guardó esto en su corazón. Tenía que haberle entrevistado a María también. Y entonces, y posiblemente los hermanos de Cristo. Vamos a leer Lucas 2:19, por ejemplo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y el 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el 7, 3 y 4. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Entonces vemos ahí que ambos, sus hermanos y María, habían dado información particular y ocular a Lucas. ¿Y a quién entrevistó Lucas para escribir el libro de los Hechos? Lucas incluyó sus propias experiencias personales de primera mano. Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 16, 12 de Hechos. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y estuvimos en aquella ciudad unos días. Estuvo ahí. Estando ausente de muchos acontecimientos, Lucas debió haber adquirido información a través de sus conversaciones con los apóstoles. Vamos a leer Hechos 1:15. No estuvo Lucas en ese momento. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces sabía el número de los que estuvieron. Y sabía lo que Pedro predicó ese día, o dijo. Lucas había hablado con muchos de aquellos que personalmente vivieron los sucesos de la iglesia primitiva. Hechos 24, por ejemplo. Y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Deber y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces habló de los que le acompañaron, aunque él no estuvo presente. Lucas cuidadosamente compiló y registró dichos sucesos, presentándoles de manera sistemática y en orden consecutivo. Vamos a leer otra vez Lucas 1, 3 y 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ven ahí que dice
que lo he estudiado cuidadosamente. Pero por último, y lo más importante, Dios, el Espíritu Santo, supervisó a Lucas mientras escribió sus dos cartas. Podemos ver esto de 2 a Pedro 1, 20 y 21, donde habla de los profetas, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el rol del Espíritu Santo en la revelación de la Biblia? Bueno, tenemos revelación general, las estrellas, el universo predica día y noche, la creación predica que hay un creador todopoderoso, con todo conocimiento, toda sabiduría. Esa es una predicación. Pero también Dios ha dado revelación especial, en forma escrita, pero por medio de varios modos. Inspiró a los profetas con las Escrituras. Vamos a leer 2 a Timoteo 3, 16 y 17, por favor. 2 a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos tener plena seguridad que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Vino del corazón, de la mente de Dios. Él utilizó a los profetas, pero los profetas fueron llevados por el Espíritu Santo para que no incluyeran sus propias ideas y pensamientos. Pueden confiar 100% en lo que está escrito aquí. No hay ninguna equivocación. No hay ningún error. Fue dado directamente de Dios. Y los hombres eran movidos por el Espíritu Santo, ya sabemos muy bien, 2 Pedro 1, 20 y 21, lo que hemos leído. Entonces, inspirándolos de esa manera, tenemos lo que hoy en día llamamos la Santa Biblia, las Santas Sagradas, lo que Dios dio a su pueblo. Teófilo fue el destinario original de Hechos. Gracias a Dios lo compartió con los demás, ¿verdad? Pero claro que eso fue el plan de Dios. Su nombre significa amante de Dios. Teófilo podría haber sido un creyente, pero no podemos estar seguros. O sea que probablemente era, o posiblemente hay una teoría que ¿cómo termina el libro de Hechos? ¿Dónde está Pablo cuando termina? En la cárcel en Roma, esperando presentarse delante de quién? De Nerón, ¿verdad? Del emperador. Iba a argumentar su caso. Entonces yo inclino hacia que la idea de que Teófilo era un abogado que probablemente argumentaba el caso de Pablo ante el Nerón, porque termina así de golpe donde estaba él y sabíamos que él iba a Roma a estar delante de Nerón. Y lo que pasa es que después de ser soltado, él siguió viviendo 2 a 4 años más, pero había un momento históricamente que no está registrado en Hechos, cuando fueron y buscaron a los líderes a Pedro y a Pablo más que todo, y los llevaron a Roma. A Pedro le crucificaron,
A Pablo le cortaron la cabeza, como era ciudadano romano, y no pudieron crucificarlo legalmente. Pero ¿cómo es que Nerón sabía quién buscar y qué? Incluso Nerón se puso loco en la última parte de su vida. Murió en el año 67 después de Cristo. Ahora, Pablo estuvo delante de él en 60 a 62 después de Cristo. Entonces, en esos años, él comenzó a odiar a los creyentes. Aunque el cristianismo era una secta pequeña en todo el imperio en aquel tiempo todavía, pero él odiaba a los cristianos. Incluso Nerón en Roma los perseguía, y no solamente los perseguía, pero también los quemaba como para que fueran luces para su carrera de caballos en su casa. Y entonces, ¿cómo es que él tuvo esa reacción contra el cristianismo? Yo supongo que es que él escuchó toda la historia de Jesús por medio de Lucas. Lucas vuelve hasta la creación del mundo, ¿verdad? Para seguir la historia de Jesús. Hubiera tenido que aguantar la lectura de Lucas y la lectura de Hechos por medio de ese abogado, porque en aquel tiempo la manera de argumentar para alguien era leer. El abogado tenía que ser buen lector, y entonces tenía todo escrito y él se paraba a leer. Probablemente fue leído esto delante de Nerón. Esa es mi opinión personal. Ahora no lo puedo probar, pero así veo las cosas por hay pruebas. Por ejemplo, él nunca en su libro habla mal de ningún soldado romano. Incluso eleva a los romanos. Y bueno, vamos a ver otros detalles en este estudio. En Lucas 1:3, Lucas se dirigió a Teófilo como excelentísimo Teófilo, un título común para un funcionario o dignatario romano del gobierno. Vamos a leerlo, hermano. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pablo se dirigió al gobernador Félix con este mismo título de respeto, y Félix era romano. Hechos 23, 26, hermano. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Pablo se dirigió al gobernador Festo de la misma manera en Hechos 26, 25, hermano. 26. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Con esta idea vemos que era una persona de bastante importancia para que Lucas le hablara de esa forma. La tradición de la iglesia propone que Teófilo era un funcionario rico del gobierno de Antioquía, pero no hay ninguna prueba cierta de esto. El libro de los Hechos cubre aproximadamente 30 años de historia. Históricamente, este libro comienza justo antes del día de Pentecostés, alrededor del año 33 después de Cristo. Hechos incluye el nacimiento de la iglesia y sus primeros 30 años de historia. El nacimiento de la iglesia y sus primeros 30 años de historia. Hechos termina con el primer encarcelamiento de Pablo en Roma en el año 63 después de Cristo. Entonces aquí tenemos
el panorama del libro de Hechos. En el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés, comienza el libro. Y termina en el año 63 después de Cristo con el primer encarcelamiento de Pablo. Y estas son fechas aproximadas, hermanos. Y podemos seguir. Los propósitos de Hechos. ¿Por qué fue escrito el libro? Cuando leemos que Lucas escribió el Evangelio de Lucas para registrar todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, la suposición natural es que Lucas previó que el libro de los Hechos continuara el registro de la obra y enseñanza de Jesús. Hechos es el relato histórico dirigido por el Espíritu Santo del nacimiento, desarrollo y expansión de la iglesia hacia el oeste. Israel fue el instrumento de Dios para evangelizar al mundo en las eras del Antiguo Testamento. La iglesia se convirtió en el instrumento de Dios para evangelizar al mundo en la era del Nuevo Testamento. Eventualmente, después del rapto de la iglesia, durante los 7 años de tribulación y antes de la venida de Cristo, Israel volverá a ser el instrumento especial de Dios en el mundo. O sea que Dios tiene propósito futuro para su nación, la nación de Israel. Vamos a ver aquí el bosquejo de los últimos días. Sabemos que Israel será reunido como nación. Y bueno, sabemos que Cristo murió y resucitó, volvió. Mandó al Espíritu Santo, comenzó la era de la iglesia. Estamos esperando el próximo evento profético, es el rapto de la iglesia. Después de eso comenzará el día del Señor, y el día del Señor durará 1007 años aproximadamente. 7 años de tribulación. Cuando Él viene con su reino, vendrá primeramente peleando para conquistar lo que Satanás había, en un sentido, dominado con el dominio de oscuridad. Se revelará el anticristo y el significado del número 666. Vendrá pues Jesús al final de los 7 años con sus santos para establecer su reino aquí en la tierra. Será quitada durante los 1000 años la maldición sobre la planeta. La creación no va a estar gimiendo con dolores de parto, con la revelación de los hijos de Dios. También establecerá durante este tiempo un reino donde Él reina con vara de hierro. Al final de eso, Satanás, quien ha estado atado por 1000 años, será soltado, probablemente 7 años antes del final del milenio. En ese tiempo, Él hallará muchos rebeldes, gente que ha nacido durante ese 1000 años que no ha creído en Cristo, no quiere a Cristo como su Salvador. Y van a unirse al enemigo. Imagínense vivir en un paraíso durante 1000 años. La tierra va a ser como el jardín de Edén prácticamente. Vivir durante ese tiempo con Cristo reinando, pero todavía van a estar revelándose de adentro. Es que como Él reine con vara de hierro, nadie va a oponerse así públicamente. Van a estar esperando su momento.
y cuando Satanás sale, van a estar a su lado enseguida. Pero qué cosa tan tremenda. No va a haber Satanás en el mundo por los 1000 años. No va a haber mundo, sistema mundana. El único que van a tener durante ese tiempo es su carne, su naturaleza pecaminosa. Y con eso de todos modos, van a oponerse a Cristo y no van a querer creer en Él. Y eso demuestra la naturaleza pecaminosa en su tal como es algo horrible. Viene y después de eso, una batalla destruirá a los enemigos de Cristo que se unen a Satanás. Satanás será lanzado al lago de fuego junto con sus demonios y va a haber el gran trono blanco aquí. Un evento cuando todo el mundo tendrá su oportunidad de argumentar su caso, de decir que yo no merezco el infierno, y van a tener su momento delante de Jesús para decir por qué no merecen, pero serán abiertos los libros y se va a revelar todo secreto en aquel tiempo y no va a ver ninguna persona que escapa de ese juicio del gran trono blanco. Entonces ahí tenemos el cuadro de los últimos días. Hechos enfatiza el hecho de que el cristianismo es para todas las personas en el mundo, no solo para los judíos. Y bueno, vamos a seguir un poquito más aquí. La iglesia está compuesta de ambos judíos y gentiles, pero es especial porque no es ni gentil ni judío. O sea que la iglesia es un nuevo hombre, como dice Efesios capítulo 2. No es una identidad o algo judío ni tampoco gentil. A pesar de que ambos, tanto el libro de los Hechos como la iglesia, comenzaron en internos judíos, Israel y Jerusalén no permanecieron como el centro de la presencia de Dios. La iglesia en toda parte del mundo representa la presencia de Dios en esta tierra. Vamos a leer Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no seáis extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien. Entonces la iglesia ni es gentil, ni es judío, es una nueva creación de Dios aquí en la tierra. El libro de los Hechos mostró a Israel que el cristianismo fue ordenado por Dios, no por una secta herética. Y es muy importante entender esto porque esto demuestra el porqué de todos los los milagros diferentes y especiales que se ven ahí. Las señales y prodigios históricos registrados en los Hechos recordó a Israel, sobre todo, de la iniciación y aprobación de la iglesia por Dios, de parte de Dios. Y vamos a estar mirando esto muy de cerca en el estudio, no vamos a leer esas citas. En Hechos, Lucas enfatizó de muchas maneras el ministerio milagroso del Espíritu Santo durante la fase del nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo empoderó muchos milagros únicos durante este periodo de transición, incluyendo el permitir a creyentes hablar idiomas extranjeros que nunca habían aprendido
y sanar a los enfermos y levantar a los muertos y hacer muchos otros prodigios y milagros. Incluso sobrenaturalmente transportó a Felipe. ¿Por qué no hacemos esto hoy en día? O sea, obviamente eso no está pasando a nadie. Pero era algo que sucedió. ¡Puf! ¡Pum! Salió mágicamente. No sé cómo lo hizo, pero Dios lo hizo. En Hechos, Lucas presenta una historia selectiva de la iglesia primitiva. No incluyó sustancialmente sus avances al sur y al este. O sea que estamos viendo cómo la iglesia fue plantada y desarrollada en Europa, saliendo de Jerusalén y siguiendo hacia Europa. Pero a la misma vez la iglesia estaba yendo hacia China, por un lado, India, y históricamente llegaron lejitos ahí evangelizando. También siguió abajo hacia África, y Egipto fue evangelizado y otros países más al sur. Y la iglesia estaba marchando bien, pero perdieron su visión, lamentablemente. Perdieron lo que es el discipulado por muchos años. Y la Biblia no fue de mucha importancia. Comenzaron a enfocar en cosas místicas. Enfocaron en líderes. La iglesia fue conquistada por jerarquía y entonces, hermanos, eso dañó muchísimo a la iglesia. Y solamente cuando los reformadores volvieron a lo que es la escritura, la iglesia comenzó a prosperar otra vez. Cuando comenzaron a traducir la Biblia en idioma común de la gente en cada nación. Y entonces la iglesia ha prosperado últimamente por el hecho de que tenemos ahora la verdad. Porque la mera verdad es esto: todos ustedes se han criado bajo mentiras. Este mundo enseña mentiras, hermanos. Y Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ya conocemos a la verdad, Cristo. Pero también seguimos conociendo la verdad para que la verdad reemplazca las mentiras que hemos creído durante todas nuestras vidas. Entonces necesitamos, hermanos, hacer el esfuerzo de quedarnos sentados durante muchas horas para escuchar lo que este libro nos tiene que decir. Entonces les animo a hacerlo. Vamos un poquito más adelante y pararemos para descansar un poco. Lucas enfatizó el ministerio de Pedro en los capítulos 1 al 12. Lucas enfatizó el ministerio de Pablo en los capítulos 13 al 28. Hechos se enfoca en la soberanía de Dios en la fundación de la iglesia. La obra de Dios era tan extensa que incluso usó la cruel persecución diseñada para destruir la iglesia como su instrumento para expandir su influencia. La iglesia es como tratar de apagar fuego con gasolina. Hay un fuego ahí, en lugar de tirarle agua, es como si está tirándole gasolina al fuego. Porque cuando uno trata de apagar a la iglesia expande. Y me gusta eso. Entonces, es bueno cuando luchan en contra de nosotros, porque hace que la iglesia se expande. Entonces, que venga la persecución, ¿eh? ¿Qué les parece? El capítulo 8:1, por favor, hermano. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y saben por qué no se fueron los apóstoles?
vamos a ver en el libro de Hechos, porque hay una cosa interesante en cuanto a eso. ¿Por qué no fueron los apóstoles? Hay razón. Entonces, me falta información. Hermano, ¿cómo estamos con los niños? ¿Tienen que volver acá? ¿Y están listos para volver? Ok, bueno, vamos a orar, hermanos, y terminaremos. Gracias, Padre, por este tiempo, este evento, Padre, que tenemos aquí para estudiar tu palabra, y pedimos tu bendición y tu cuidado sobre nosotros, y queremos avanzar lo máximo posible, y entonces que nos dé sabiduría, Padre, para cortar lo que tenemos que cortar y alargar donde sea necesario. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.